Anhelo de libertad. El prerequisito imprescindible para lograr la verdadera libertad es decidir que ya no quieres sufrir más. Debes decidir que quieres disfrutar de la vida y que no hay razón para sentir tensión, dolor interno o miedo. Tenemos miedo a fracasar o a no ser suficientes. Nos sentimos inseguros, cohibidos o llenos de ansiedad. Tememos que la gente nos dé la espalda, se aproveche de nosotros o deje de querernos. Y todas estas cosas nos pesan enormemente. Mientras nos esforzamos para mantener relaciones abiertas y amorosas, por tener éxito y por manifestarnos en la vida, acarreamos sin cesar un peso interno. Este peso es el miedo a experimentar dolor, pena o angustia. Nos pasamos cada día de nuestra vida sintiendo ese peso, o bien tratando de protegernos de sentirlo. Es una influencia tan habitual en nuestra vida que ya ni siquiera somos conscientes de esta. La gente no es consciente de la magnitud de su sufrimiento, debido a que nunca ha experimentado cómo es vivir la vida sin sufrimiento. Para ver esto con cierta perspectiva, imagina, por ejemplo, cómo serían las cosas si ni tú ni nadie que conozcas hubiera disfrutado jamás de buena salud. Imagínate que todos tuvieran constantemente dolencias tan graves y agudas que casi nunca salieran de la cama. En un mundo así, solo se podrían llevar a cabo tareas que pudieran efectuarse en las proximidades de una cama. Las personas no conocerían otra alternativa. La gente tendría que emplear la mayor parte de su energía en simplemente arrastrar su cuerpo cada vez que precisara hacer algo. Y conceptos tales como salud o vitalidad no tendrían ningún sentido ni se comprenderían. Eso es exactamente lo que ocurre con las energías emocionales y mentales que constituyen tu psique. Tus sensibilidades internas te exponen minuto a minuto a una situación en la que sufres constantemente en un grado u otro. Siempre estás intentando detener el sufrimiento o intentando controlar tu entorno para tratar de evitar el sufrimiento o preocupándote por sufrimientos futuros. Este estado es tan habitual que no puedes verlo, del mismo modo que un pez es incapaz de ver el agua. Solo notas que estás sufriendo cuando las cosas se ponen peor de lo normal. Admites que tienes un problema cuando las cosas van tan mal que empiezan a afectar a tu conducta cotidiana. Pero lo cierto es que tienes constantemente conflictos con tu psique durante tu vida diaria habitual. Compara la relación que tienes con tu mente con la que tienes con tu cuerpo. Por ejemplo, date cuenta de que cuando te sientes sano y las circunstancias son normales, no te pasas el tiempo pensando en el cuerpo. Cuando no te duele nada, realizas tus actividades diarias sin reparar en el cuerpo. Solo te detienes a pensar en el cuerpo cuando sientes dolor o tienes un problema de salud. Sin embargo, en lo que se refiere a tu psique, la realidad es que te pasas el día entero pensando en tu bienestar psicológico. La gente está pensando continuamente cosas tales como: ¿qué va a pasar si me preguntan? ¿Qué es lo que debo decir? No me siento preparado y eso me inquieta mucho. U otros pensamientos similares. Todo eso denota sufrimiento. Ese diálogo interno constante y cargado de ansiedad es una forma de sufrimiento. ¿Puedo confiar realmente en esa persona? ¿Y si me equivoco y entonces se aprovechan de mí? Tengo pánico de volver a pasar por eso. El hecho de que no ceses de pensar en ti mismo todo el tiempo evidencia el dolor psíquico que acarreas. ¿Por qué pensamos en nosotros mismos constantemente? Porque la mayoría de nuestros pensamientos versan sobre yo, mí o mío.
Fíjate con qué frecuencia te dedicas a pensar acerca de cómo te van las cosas, qué es lo que te gusta o lo que no te gusta, y cómo reordenar el mundo para que sea de tu agrado. Tienes este tipo de pensamientos porque no te sientes bien por dentro. De modo que intentas constantemente sentirte mejor. Si tu cuerpo se sintiera así de mal o de dolorido durante mucho tiempo, te descubrirías pensando constantemente en cómo protegerlo y cómo lograr que se sienta mejor. Pues bien, esto es exactamente lo que ocurre con tu psique. La única razón por la que piensas tanto en tu bienestar psicológico es que hace mucho tiempo que no has estado bien en este sentido. En realidad, allí dentro eres muy frágil. Casi cualquier cosa puede alterar tu psique. Para acabar con el sufrimiento, primero tienes que reconocer que tu psique no está bien. A continuación debes aceptar que no tiene por qué estar en tal estado y que en cambio puede estar sana. Es un verdadero regalo darte cuenta de que no tienes por qué estar soportando o protegiendo continuamente a tu psique. No necesitas estar rumiando constantemente si has dicho una inconveniencia o qué es lo que la gente piensa de ti. ¿Qué tipo de vida puedes tener si estás constantemente preocupado por tales cosas? El exceso de sensibilidad interna es solo síntoma de que no estás bien. Es como cuando el cuerpo envía señales de dolor o muestra otros síntomas de malestar. El dolor no es malo en sí mismo, es solo el modo que tiene el cuerpo de comunicarse contigo. Cuando comes demasiado, sientes dolor de estómago. Cuando haces algo que tensa demasiado tu brazo, este te empieza a doler. El cuerpo se comunica a través de su lenguaje universal, que es el dolor. Tu psique también se comunica a través de su lenguaje universal, que en su caso es el miedo. Y resulta que la inhibición, los celos, la inseguridad o la ansiedad son todos ellos diversas formas de miedo. Si maltratas a un animal, se volverá miedoso. Eso mismo es lo que ocurre con tu psique. La has maltratado cargándola de una responsabilidad que le resulta incomprensible. Detente un momento y observa qué le has encargado a tu mente. Le has dicho: quiero gustar a todo el mundo, no quiero que nadie hable mal de mí, quiero que todo lo que digo y hago sea aceptable y agradable para todos. No quiero que nadie me hiera. No quiero que ocurra nada que no me guste y en cambio quiero que ocurra todo lo que me gusta. Y después le dices: ahora, mente, encuentra el modo de hacer que todas y cada una de estas cosas se hagan realidad, aunque para ello tengas que pensar día y noche sin parar. Claro, por supuesto, tu mente dice: me pongo a la tarea, trabajaré en ello constantemente. ¿Te imaginas qué pasaría si alguien tratara de asumir toda esa responsabilidad? La mente tiene que intentar hacer las cosas de tal modo que todo lo que digas lo digas correctamente, se comprenda correctamente y tenga el efecto adecuado en todos. Tiene que asegurarse de que todo lo que haga sea visto e interpretado de la manera correcta y de que nadie haga nada que pueda herirte. Tiene que asegurarse de que consigues todo lo que quieres y de que nunca te llegue nada que no desees. La mente está intentando darte consejos constantemente acerca de cómo lograr que todo esté bien. Por eso está tan activa. Le has encomendado una tarea imposible de realizar. Es lo que equivale a encargarle a tu cuerpo levantar árboles y escalar montañas de un salto. Si intentaras que tu cuerpo hiciera cosas que es incapaz de hacer, sin duda enfermaría. Pues bien, eso es precisamente lo que ha provocado que tu psique esté dañada. Los signos de que el cuerpo está dañado son el dolor y la debilidad. Los signos de que la psique está dañada son el miedo subyacente y el pensamiento neurótico incesante. Antes o después deberás despertarte y reconocer que tienes un problema ahí dentro. Simplemente observa y verás que tu mente está diciéndote en todo momento lo que tienes que hacer.
Te dice que vayas aquí, pero no allí, que digas esto, pero no aquello. Te dice lo que tienes que ponerte y lo que no tienes que ponerte. No para nunca. ¿No te ocurriría eso mismo cuando ibas a la secundaria? ¿No era así también cuando ibas a la primaria? ¿No ha sido acaso siempre así? Este acto de preocuparte constantemente por ti mismo es una forma de sufrimiento. Pero, ¿cómo arreglarlo? ¿Cómo conseguir que la mente se relaje y se detenga? La mayoría de la gente intenta arreglar sus problemas internos a base de intentar obtener mejores resultados en los mismos juegos externos que siempre ha practicado. Por ejemplo, si tomáramos una foto de nuestros problemas internos, veríamos que cada persona tiene lo que podríamos denominar el problema del día. Este problema del día es lo que más le molesta a uno en un momento dado. Cuando tal problema deja de molestar, aparece el siguiente, y cuando ese ya no molesta, surge otro más. A eso se dedican tus pensamientos. Tienden a enfocarse en lo que te molesta hoy. Piensas en el problema en cuestión, en la razón por la que te molesta y en qué puedes hacer al respecto. Estás convencido de que si no haces nada, el problema perdurará durante el resto de tu vida. En medio de todo este juego, verás que tu mente siempre te está diciendo que tienes que cambiar algo fuera para así resolver tus problemas internos. Pero, si eres sabio, no deberías jugar a este juego. Te darás cuenta de que el consejo que tu mente te está dando es un consejo psicológicamente dañado. Los pensamientos de tu mente están perturbados por sus miedos. De entre todos los consejos posibles, el que te aporta tu mente es el consejo de una mente perturbada. En realidad tu mente te confunde. Supongamos que te dice: si puedo conseguir el ascenso, todo irá bien. Me sentiré bien conmigo mismo y podré enderezar mi vida. Pero, ¿estás seguro de que eso es verdad? Cuando consigues el ascenso, ¿acaso acaba esto con todas tus inseguridades y te deja económicamente satisfecho para el resto de tu vida? Por supuesto que no. Lo cierto es que enseguida surge el problema siguiente. Cuando aciertas a ver esto con claridad, te das cuenta de que la mente tiene un serio problema subyacente y de que lo que persigue es crear situaciones externas que te hagan las cosas más cómodas. Pero las situaciones externas no son la causa de tus problemas internos. Tratar de mejorar tu situación externa es simplemente un intento de paliar el problema, no de resolverlo. Por ejemplo, el hecho de que sientas soledad y vacío dentro de tu corazón no se debe a que hayas sido incapaz de encontrar una relación especial. La ausencia de esa relación ideal no es la causa del problema, sino tu manera de intentar paliarlo. Lo único que estás haciendo es ver si esa relación logra apaciguar tu alteración interna. Si no lo logras de esta manera, probarás otra cosa. Lo cierto es que los cambios externos no resuelven tu problema, pues no lo abordan en su raíz. La raíz de tu problema es que no te sientes completo y pleno interiormente. Puesto que no identificas apropiadamente la raíz de tu problema, buscas a alguien o algo externo que lo compense. De este modo te escondes detrás del dinero, de la gente, de la fama y de la adoración. Si te esfuerzas en encontrar a esa persona adecuada que te ame y que te adore y logras tener éxito en ello, en realidad has fracasado. No has resuelto el problema. Lo único que has hecho es involucrar a esa persona en tu problema. Esa es la razón por la que la gente tiene tantos problemas en sus relaciones. Empezaste con un problema dentro de ti y trataste de resolverlo involucrando a otra persona. La consecuencia es que esa relación acaba siendo problemática, ya que la razón por la que la mantienes radica en tus problemas internos.
Todo esto es muy fácil de ver cuando tomas distancia respecto a ello y te atreves a mirarlo honestamente. Ahora que hemos visto qué aspecto tiene el fracaso, definamos el éxito. El éxito en relación con tu psique es comparable a la salud en relación con tu cuerpo físico. En el caso de la psique, tener éxito significa que ya no tienes que seguir pensando en ella. Un cuerpo sano y natural es aquel que hace lo que tiene que hacer mientras tú te dedicas a hacer tus cosas. No necesitas nunca pensar en él. Análogamente, no deberías tener que seguir pensando en cómo estar bien psicológicamente, o en cómo no tener miedo, o en cómo sentirte amado. No deberías tener que dedicar tu vida a tu psique. Imagina lo gozosa que sería la vida si no tuvieras esos pensamientos neuróticos en tu interior. Podrías disfrutar de las cosas y llegar a conocer realmente a las demás personas, en lugar de necesitarlas. Podrías dedicarte a vivir la vida y experimentarla, en lugar de dedicar todo el tiempo a intentar arreglar lo que está mal dentro de ti. La buena noticia es que puedes alcanzar ese estado. Nunca es demasiado tarde. Tu relación actual con tu psique es como una adicción. Tu psique te está demandando continuamente y tú dedicas toda tu vida a tratar de satisfacer esas demandas. Si quieres ser libre, tienes que aprender a tratar esa adicción como se trata cualquier otra. Por ejemplo, los drogadictos son capaces de dejar de drogarse, atravesar el periodo de abstinencia y nunca volver a probar las drogas. Tal vez no les resulte fácil, pero pueden hacerlo. Lo mismo es válido para tu adicción a la psique. Está a tu alcance abandonar el absurdo de escuchar sus inacabables problemas. Puedes poner fin a esa situación. Puedes despertar por la mañana, contemplar el día que se avecina con entusiasmo y dejar de preocuparte por lo que ocurrirá. Tu vida cotidiana puede ser como unas vacaciones. El trabajo puede ser divertido. La familia puede ser divertida. Puedes disfrutar de todo. Esto no quiere decir que no hayas de dar lo mejor de ti. Simplemente significa que te diviertes haciendo las cosas lo mejor que sabes. Y por la noche, cuando te vas a dormir, lo sueltas todo. Vive tu vida sin tensarte ni preocuparte por ella. Vive realmente la vida, en lugar de tenerle miedo o de luchar contra la vida.